Esta noche para mí va a ser un momento muy especial, ya que estoy aquí con mi muy buen amigo Cristiano, que los que saben, él no solo es pastor, empresario, sino que también es un padre espiritual y eso es algo que me encanta, el poder relacionarme con gente que entiende eso de cómo manejar la paternidad y todo, porque el fin de este conversatorio el día de hoy es lo que estábamos hablando justamente el día de ayer, que estábamos en el Publix conversando, haciendo compras, y Cristiano me hablaba para mí la importancia de poder tomar consejos de gente que ya ha pasado por algunas partes en la vida, por algunos procesos, y a esto le podemos llamar como el no pagar peaje dos veces. Si alguien ya pagó el peaje, ¿por qué volver a cometer los mismos errores y pasar por las mismas dificultades si ya sabemos la respuesta de cómo resolver el examen? Y entonces este es el fin del conversatorio esta noche y queremos recibir sus preguntas para poder ser mucho más efectivos y como generación poder tener una idea mucho más formada de qué es el ser un empresario, de qué es ser un empresario cristiano y reflejar a Cristo en todas las áreas de la sociedad. Entonces, bueno, esa es la respuesta para la primera pregunta de esta noche. Muy bien. Así que, y por otra parte, vamos a darle un minutito ahí a Apóstol Cristiano para que se presente, para que salude a todos, así que le vamos a dar el uso de la palabra. Hola, buenas noches a todos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con mi amigo Julio. Nuestra idea es hacer de esa noche una extensión de las conversaciones que tenemos en privado, que siempre son muy ricas, muy buenas. Servir el cuerpo con eso de una manera muy sencilla, accesible a todos. Incluso estoy mirando a algunos pastores que son hijos espirituales. Estoy mirando aquí a Kleber. Un saludo a Kleber. Y yo no sabía que íbamos a hacer eso hoy. Por eso yo hice la divulgación tan tarde, porque no sabía si hacer hoy, si hacer mañana. Pero me gustaría que ustedes que son pastores que están con nosotros en Ojava pudieran compartir el link con los jóvenes de sus iglesias, porque vamos a tratar de hablar de emprendedorismo para los que están empezando. Entonces, va a ser una buena oportunidad si quisieran compartir con los jóvenes de sus iglesias, de sus ministerios, que puedan invitar a ellos para estar, porque van a escuchar de Julio también, que es un joven con experiencia en eso. Va a ser muy bueno. Excelente. Bueno, qué bonita introducción. Ya saben, puede compartirlos. Aquí los esperamos. La sala está totalmente abierta. Y bien, queremos iniciar con esta voz en off que soy yo en la parte de atrás. Pero hay una pregunta que me resuena mucho. Obviamente estamos hablando del tema económico, administración de recursos, emprendedores y empresarios ya formados, y también para aquellas personas que están por tirarse al agua, decimos nosotros, por iniciar. Y hay una pregunta que me resuena mucho, que es la siguiente. Si tuvieras que empezar hoy de nuevo, ¿qué no volverías a hacer? Entonces, quiero dejarle esa pregunta a Apóstol Cristiano para que inicie. Ok. Gracias por la pregunta, Gio. Otra vez me gustaría hablar a ustedes que para mí esa noche es una conversación de padre con hijos. Eh, yo voy a expresar un poco de las conversaciones que tengo con Caio, con mi hijo, y muchas de ellas también con Julio, porque incluso esa pregunta fue algo que hablé con él, yo creo que ayer o hoy. Nosotros estábamos tratando de eso. Mira, nosotros tenemos que tener la conciencia que Julio usó una expresión que a mí me gustaría hacer un ajuste. Nosotros no somos empresarios cristianos, nosotros somos cristianos empresarios, porque nuestra identidad está en Cristo. Empresario es solamente una ocupación que puede cambiar sobre la vida, pero cristiano es la identidad. Y eso hace toda la diferencia, porque no somos empresarios tratando de buscar prácticas cristianas.
no somos cristianos tratando de entender el propósito cuando estamos emprendiendo. Y para mí eso fue muchas veces, yo, volviendo a la pregunta, eh, un aprendizado que me costó caro, porque yo siempre trabajé con construcción así como Julio, tenía muchas oportunidades, fondos de inversión, bancos que me miraban creciendo y querían poner plata. Y yo pensaba, se van a poner plata en mi negocio, la responsabilidad que tengo de administrar bien la plata. No me importa de dónde van a sacar la plata los bancos, no me importa quién son los bancos, con tanto que me pasen la plata de una manera que llegue a mí de una manera correcta y que yo pueda hacer una buena administración. Pero después yo fui a entender que no es solamente eso, que la origen del dinero, cómo la gente que va a prestar el dinero maneja con las cosas, cómo es la cultura del banco que trabaja, todo eso de alguna manera influencia en cómo nosotros manejamos, porque si estamos haciendo algo juntos, vamos a cosechar juntos. Entonces, hoy para mí, más de cómo viene la plata, porque muchas veces para un empresario, wow, logré un crédito. No es solamente lograr el crédito, ¿en qué condiciones logró? ¿Quién está te prestando? Porque todo eso interfiere. Entonces, eso fue algo que cometí errores, no por una, pero por dos, tres veces, porque seguía tentando me convencer a mí mismo que estaba bien, porque tenía oportunidad, el dinero llegaba como si eso fuera la respuesta del Dios. Ah, necesito la plata. Ah, llegó el crédito, es del Señor. Entonces seguimos. Entonces, eso, contestando la pregunta, es un punto. Entender con clareza con quién nosotros hacemos alianza, aunque no sea un partner, aunque no sea un socio directo, pero si está junto haciendo algo, va a impartir algo. Entonces, a mí soy muy serio saber con quién se edifica junto. Ok, Sí, yo creo que como habíamos hablado previamente en los otros clases de Caleo, el hacer negocios no es para hacer plata, sino que es para poder expresar a Cristo por medio de los negocios, para poder servir a la comunidad, para poder crear valor, Traer soluciones. traer soluciones. Entonces, cuando nos aliamos, sea por medio de quién nos provee material, quién hace aún nuestros propios empleados, cualquier persona que participe o colabore directamente o indirectamente del negocio, Está influenciando. está influenciando. Entonces, se puede ver algo inocente, como así como, bueno, conseguí la plata y ya, pero ahí eso puede tener repercusiones, Exacto. consecuencias en muchos factores, Sí. realmente. Entonces, creo que siempre la mentalidad o el criterio que tenemos que empezar a formar es si todo esto y toda la gente con la que me estoy aliando, tal vez, o sea, no necesitan ser cristianos, pero los valores que manejan, ¿Cómo manejan? cómo manejan sus empresas y su Exacto. forma de ser profesionales también. Porque a veces a mí me pasa que por escoger a un subcontratista en la construcción más barato, me ahorro dinero, me sale más barato, pero ahí el trabajo es malo y eso me representa a mí. Exacto. Entonces, indirecta o directamente, estoy expresando por medio de mi trabajo mal al Señor, porque eso no es bueno. O sea, el hacer un trabajo mal hecho solo por ahorrarme dinero no es bueno. Aunque yo no sea el que lo estaba haciendo, pero yo mismo contraté a alguien Sí. que sabía que no era el mejor para el trabajo. ok. Yo quisiera preguntarle al apóstol Cristiano que nos cuente un poquito a los que estamos aquí, ¿en qué sector se ha desarrollado? ¿En el sector de la construcción o a través de los años? ¿Qué es lo que ha administrado sus manos en cuanto a trabajo, negocio, empresa? Sí, yo empecé con la construcción. Yo soy ingeniero civil de formación. Empecé construyendo como un prestador de servicios, ¿se entiende así? Contratista, la gente me contrataba para hacer las construcciones y así mi papá trabajó por mucho tiempo. Pero cuando me moví de la ciudad que hizo la universidad, que se llama Campinas en Brasil, y volví para mi ciudad, que es Taubaté, mi papá tenía una compañía de construcción que hacía las construcciones
Y yo hablé, no, no quiero seguir construyendo para los otros. No, me gustaría construir para mí. Y mi papá me dijo, pero no tenemos la plata para empezar. Y yo hablé, está bien, pero voy a intentar a presentar un proyecto para un banco, para personas. Entonces desarrollé un proyecto y compraron mi idea. Yo tenía 20 y pocos años como Julio. Y así empezamos de uno, dos, tres. Cuando vi, nosotros estábamos con los edificios más altos de la ciudad y nos quedamos entre las 100 más grandes constructoras de la nación, en una ciudad del interior, pero construía en la ciudad, construía en las ciudades cerca, pero en un año teníamos una producción por metro cuadrado de construcción que estaba en las 100 más grandes constructoras. Entonces ahí empecé con construcción, a presentando los proyectos, las ideas a los bancos, a los fondos de inversión, desarrollando en áreas nuevas en las ciudades cercanas, en mi ciudad. Pero después me intenté expandir para otras áreas. Intentaba cerrar todo el ciclo de las cosas que necesitaba. Entonces empecé a comprar los vasos, las losas importada. Me construí una empresa de importación que compraba de China, ponía mi marca, vendía para mi constructora y para las demás de la región. Entonces, después empecé una industria de producción de ladrillo, de bloques. Entonces, empezamos a producir, vendía para mí y vendía para las otras. Muchas cosas que miro a alguien haciendo, ¿sabes? Entonces teníamos un ciclo completo en la construcción. Tenía real estate. Nosotros montamos una empresa que vendía los productos de nosotros. Entonces, en todo eso. Después me dio la gana de hacer otra área. Entonces empecé con restaurante. En ciudades de turismo, montar restaurante. Y ahí fueron diferentes temas que emprendí en toda mi vida. Siempre me dio ganas de hacer algo nuevo. No lograba me quedar parado, Claro. ¿sabes? Tiene que hacer algo. A mí esto me genera una pregunta que voy a poner sobre la mesa, porque sé que muchos la piensan y porque también he recibido mensajes anteriormente en la parte de todos nacieron para emprender. Es malo ser siempre empleado. No todos nacieron para administrar algo propio. Algunos, no hay nada de malo en que nos quedemos trabajando bajo dependencia toda nuestra vida. Entonces quiero poner eso sobre la mesa porque sí es una pregunta muy frecuente que se ha tenido en la academia. Yo creo que todos nosotros nacemos con una mente de administración, porque nuestro padre es un administrador por naturaleza. No necesariamente usted tiene que ser el dueño, pero tiene que pensar como dueño. Yo creo que el problema no está en ser empleado, el problema es pensar como empleado. Porque un empleado con mentalidad del dueño puede crecer tanto como un dueño. Yo imagino a Julio, que tiene sus empresas. Quer tener muchos empleados o quer tener mucha gente trabajando con él que piensa en la empresa de él como si fuera el dueño. Claro. Y ahí está. Por ejemplo, usted, mira, Gio, ¿cuál es el riesgo más grande? Usted trabajar para alguien que el dueño, que todo problema se queda con él, y tener tu plata, y tener participación, y crecer juntos. Entonces, no es malo ser un empleado con participación, tener beneficios, crecer, no es malo. Hay otros que están preparados para los riesgos, que tienen más fuerza para tomar, más fuerza mental para tomar la presión. No hay problema. El problema es que uno se ponga con una mentalidad de emplear, voy a hacer solamente mi parte. Voy solamente me quedar con un sueldo en el fin del mes. Esa mentalidad que es el problema. Y no hay un problema en ser empleado o ser el dueño, pero la mentalidad. Para mí el problema siempre está en la cultura y la mentalidad. Tremendo, tremendo. No, yo quería como seguir hablando de ese tema porque pienso que un montón de lo que nos impide emprender es la mentalidad y la manera de ver las cosas. O sea, queramos ser emprendedores o queramos crecer como empleados dentro de una empresa, siempre lo que nos detiene es la mentalidad. Sí. Entonces, bueno, me gustaría saber
como que tu opinión de cómo desarrollar esa mentalidad de emprendedor. O tal vez si no quieres ser emprendedor, pero cómo desarrollar esa mentalidad de dueño dentro de una empresa. Tú sabes que una de las cosas más importantes de la vida es cuando tenemos la oportunidad de cruzar nuestro camino con padres. Y padres son gente que tiene una gracia de Dios para desarrollar a otros. Ok. Más alto. Ok. Perdóname. Gio está me dando señal así. La voz oculta que tengo que hablar más alto. La voz del espíritu. La voz del espíritu. Entonces, yo creo que cuando uno no sabe cómo emprender, tener un mentor, tener un padre es algo importantísimo porque los prejuicios y los daños que se tiene para aprender solo son muy grandes. Pero cuando se tiene uno que ya pasó por un camino y puede te instruir, se queda mucho más simple. Entonces, yo entiendo que una manera saludable, ni todos están listos a empezar directamente como emprendedores, como fue Julio. Pero yo creo que si uno empieza haciendo, porque la mentalidad del empleado, del dueño, tiene que tener como punto fundamental, central, la excelencia. Todo lo que vamos a hacer tiene que ser excelente. Y yo creo que eso hay que ser una característica de los cristianos. No podemos hacer las cosas de cualquier manera. Y mira, estamos viviendo un tiempo, ustedes que son jóvenes, pongan ojos aquí, pongan atención a lo que voy a decirte. Si no fueren los más excelentes en lo que hacen en los próximos años, no va a tener oportunidad en el mercado, porque la inteligencia artificial está sacando muchas oportunidades de empleo. Solamente va a ser quedar los que son excelentes, claro. Pero a los que son excelentes siempre va a estar. Entonces, si empezamos con excelencia, de una manera u otra vamos a crecer, porque va a siempre tener alguien con los ojos. Ese muchacho hace excelente. Déjame desarrollar. Usted no mira a la gente que trabaja contigo. Ese está haciendo con excelencia. Necesito invertir en él. Sí. Siempre. Entonces, siempre que hace con excelencia, va a tener ojos de alguien para te apoyar y te ayudar en el proceso de aprendizado. Yo creo que es el punto principal es empezar por excelencia. Sea como empleado, sea su primera empresa, sea el primer negocio, hay que tener excelencia. Excelente. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Pueden levantar la mano a alguien que tiene personal a su cargo? O sea, poner ahí un emoji o algo. Si usted no pasa nada, pero solo quisiera, por razón de la pregunta que quiero hacer, ¿alguien puede levantar la mano en un emoji si tiene personal a cargo o maneja recursos humanos? ¿Alguien por ahí? ¿No? Sí, sí. Bueno, por aquí creo que ninguno, ¿no? ¿Más de alguno? Ah, yo, sí, sí hay personas, ya empecé a ver, sí hay personas. Bueno, hay una pregunta que encuentro por aquí que va dirigida hacia algunas decisiones que se tuvieron que tomar en razón de estar sobre autoridad sobre algunas personas. Por ejemplo, ¿qué hicimos cuando tuvimos que tomar alguna decisión, como por ejemplo, despedir a alguien por primera vez o tratar algún tema delicado con alguna persona? Estaba hablando con Julio sobre eso también, porque mira, mi perspectiva cambió mucho con los años. Y yo creo que una de las cosas que la propuesta de la noche de hoy es servir a ustedes que están empezando, porque muchos de nosotros tenemos un problema como cuando empezamos, que es el orgullo. Muchas veces pensamos que ya sabemos porque las cosas están yendo bien, pero no tratamos de tener la medida de luz del Señor para comprender por qué hacemos lo que hacemos. Claro. Y mira, estamos con una palabra ese año de la expresión de Cristo. Si fuera a preguntar a usted que está aquí con nosotros, ¿cuál es la expresión de Cristo en los negocios? ¿Lo que usted me diría? ¿Lo que me contestaría? La expresión de Cristo en los negocios, el cuánto de ganancia produce. La expresión de Cristo en los negocios, el cuánto de fama alcanza. La expresión de Cristo en los negocios es cuán grande se queda su compañía, cuánto de plata va a arrojar. No, la expresión de Cristo en los negocios está directamente
enfocada en cuánto puede transformar la vida de personas, porque el negocio del Señor son con gente. ¿Y por qué el Señor escogió se revelar a los hombres como un padre? Porque tiene una naturaleza de padre que ha impartido en nosotros. Y nosotros, como empresarios, tenemos que entender que somos, como empresarios, somos padres. Y tenemos que mirar gente como hijos. Porque si miramos gente como empleados, ¿saben lo que nosotros somos? Somos lo mismo que los que están en el mundo y que piensan en la gente como puentes para alcanzar nuestros objetivos personales. Entonces, cuando nos sirven, simplemente se envían embora y no se preocupa si es un padre de familia, si está a punto de se casar, si tiene hijos, se va a pasar por problemas. No, no me sirve porque no está produciendo. Pero la gente no es descartable. Nosotros no somos empresarios cristianos, somos primeramente cristianos y estamos emprendiendo para expresar a Cristo en todo lo que hacemos. Y la gente es lo que es de más importante en el universo. Y si el Señor nos confió gente, tenemos que tratar a la gente como hijos. Y pues, si tenemos como empresarios una mirada de padre, vamos a desarrollar la gente que está con nosotros, vamos a nos preocupar. Muchas veces, sufrir el daño personal como empresario, tener prejuicio para soportar gente, porque muchas veces eso va a ser necesario. Tremendo. Entonces, mi mirada, yo respondiendo, cambió mucho con los años. Claro. La medida de misericordia, la medida de luz, la medida de comprensión del valor de la gente. Tremendo. Aquí hay un comentario que pone Adrián que dice, conforme voy leyendo los comentarios que a veces van quedando rezagados de alguna pregunta anterior, pero él comenta, ese es el éxito de un líder, formar un equipo de colaboradores con mentalidad de líderes que trabajen como si fueran como si fueran los dueños de la empresa. Gracias por comentar. Horacio comenta y algunos ponen algunas manitas levantadas. Bien. Aquí voy a procurar a aprovechar a leer una pregunta que pusieron y es Javier Roque pregunta, ¿hubo un momento en el que pensaron en dejar el negocio y qué los hizo continuar? ¿Quiere hablar? No. Bueno, yo llevo 5 años en esta vara. Estoy bebé todavía. Ajá. Es que aquí estamos en el pasado y el Y el futuro. futuro. Ajá. Puro dark ahí. Ajá. Sí, pero mira, voy a contestar a usted. Yo pasé muchos problemas. Yo creo que todos los empresarios en Latinoamérica, más incluso que los Estados Unidos, porque en Estados Unidos tú tienes la seguridad jurídica, el ambiente es más saludable, más estable. En Brasil, Latinoamérica, hay mucha instabilidad. La regla del juego se cambia en medio del partido. Entonces, sí, yo ya tuve muchas veces pensamientos de parar, pero la verdad que la fuerza que uno tiene cuando emprende es más grande de lo que muchas veces el temor o la frustración de los errores, porque muchos de los negocios que hice, yo tuve problemas, dieron errado, pero sí, siempre seguí intentando otra vez. Y después que tuvo un tiempo que el Señor me paró para me tratar de enseñar alguna cosa, yo pensaba, no voy a volver más a eso. Pero el Señor trató de me poner otra vez en los negocios. Entonces, yo sé que es parte de nosotros el desarrollo, de desarrollar las cosas, administrar todo. Y necesitamos entender siempre las estaciones. Hay estaciones que se aceleran un poco más, otras que se reducen. Y tenemos que estar en la sintonía del Señor, ¿no? Gracias. Aquí hay algún comentario que dicen que Jenny dice, antes de ganar hay que perder en un negocio, el éxito es no rendirse. Muchas gracias por la aportación. De acuerdo. De acuerdo, dicen. Muy bien. Ahora, quisiéramos avanzar un poco más. Usted puede seguir poniendo aquí sus comentarios, sus preguntas. Bien, hay una pregunta con la que yo sí me quedé meditando antes de dar inicio a este. Bueno,
sí la pensamos, quiero que usted lo sepa, porque sé que aquí hay muchas personas muy trabajadoras, incluso yo sé que algunos van en sus vehículos, a los que conozco de Ciudad de México, van en los vehículos de vuelta a su casa, así que hay jornadas largas, sé que todos queremos avanzar, producir, crecer. Entonces quisiera formular esta pregunta de la mejor forma sin leerla, porque la pregunta es, ¿cuál es el límite para producir dinero? ¿Hasta dónde le invierto tiempo? ¿Hasta dónde en cierto punto, no quiero utilizar esa palabra, pero hasta dónde sacrifico familia, tiempo, a dónde paro, cuál es la medida? Me encanta esa pregunta porque a mí hoy me toca ver en todo el mundo donde yo paso sirviendo a la iglesia, la gente tratando de construir excusas para justificar un trabajo sin fin, pero al mismo tiempo que están perdiendo tiempo con la familia, perdiendo tiempo para el Señor, es siempre en busca de más plata. Se espiritualiza eso, se construye excusas personales para justificar una vida de trabajo, 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 pero en la verdad ya se perdió la dirección hace mucho tiempo. Entonces, cuando yo miro las escrituras, yo entiendo que toda producción de riqueza tiene que tener un fin. ¿Para qué seguir más produciendo riqueza? El Señor llama un hombre de tolo porque dijo, ya construí muchas cosas, ya tuve una cosecha grande, voy a descansar. No, tonto. Tonto, la vida no se trata de cuánto se puede arrojar, acumular. Después miramos a Pablo en otro texto, que Pablo construía las tiendas, las carpas. ¿Para qué? Para no ser pesado en el ministerio. Entonces, aquí hay un punto. Debemos de entender lo cuánto podemos producir para no ser pesado en el ministerio. Hay pastores que muchas veces toda la plata, todo el sustento viene de la iglesia. A veces se queda pesado para la iglesia. No creo que sea un problema. Yo estaba hablando con Julio. Hoy yo toco muchas naciones y a veces me siento pesado porque no tengo condiciones de yo mismo pagar los costos de boleto. Entonces la gente que me invita tiene que pagar los boletos. Y me gustaría producir plata suficiente para servir el cuerpo con mis negocios, que nadie necesitase pagar un boleto o un hotel. Yo voy a servir pagando de mi bolsillo. Entonces, ¿cuándo es el límite? Cuando ya puede producir el suficiente para cuidar de su familia, para financiar las cosas del reino, para financiar la visión que el Señor puso, pero producir más plata do que el suficiente, que va a producir una visión, que va a sostener una visión, que va a tener condiciones de sostener su familia solamente para tener, ahí para mí se cambia la razón del dinero, se pasa a se tornar una persona que está movida por el amor al dinero, porque un empresario, cuando se aprende a producir riqueza, hay que tomar mucho cuidado, porque sale del punto de un propósito, porque pasa a tener amor por el tanto de dinero que se logra producir. Entonces, para mí sí hay un límite. No es porque tiene condiciones que tiene que seguir produciendo toda la vida. Tenemos que saber lo cuánto es suficiente. Y para cada uno hay una medida. Por ejemplo, Julio es una persona que le gusta trabajar bastante y lo dijiste en la clase pasada, o sea que a veces te tenés que poner límites porque si no, trabajas más. Claro, infinito, sí. Eso, me permite, son estaciones. Son estaciones. Yo hablo mucho porque de verdad, tengo a Julio como un hijo y me siento en la libertad de hablar con él. Entonces, yo entiendo que Julio está en una estación porque hoy es soltero. Mira, después de casado no va a tener el mismo ritmo. Hay que cuidar de una casa, hay que cuidar de hijos. Entonces, son estaciones. Cada uno tiene que entender la suya, ¿no? Claro. Gracias. ¿Cómo están todos por ahí? Pulgarcito arriba, ¿todo bien? Gracias, qué bueno. Está muy interesante este conversatorio, la verdad. Estamos aprovechando. Gracias por los aplausos, a los que están ahí atentos. El tiempo se nos está agotando, así que vamos a entrar en la etapa de aterrizaje. Ya pasamos por la etapa del despegue, turbulencia. Abróchense los cinturones porque creo que vamos a ir en descenso.
Muy bien, quiero dar lectura a Mirna Monroy que dice buenas noches, bendiciones, una pregunta. Dice, ¿en qué momento se pasa de emprendedor a empresario? Ah, esa pregunta es para Julio Aldana, porque el tema de la conversación fue él que puso. ¿Cuál es la pregunta? Dice Mirna Monroy, ¿en qué momento se pasa de emprendedor a empresario? No, claro. Es que hay un momento en los negocios donde uno ya no, como se establece, ya encuentra una manera de establecerse y de tener una plataforma, un sistema mucho más, Que ya se produce. claro, estable y que ya es algo como un sistema, Sí. digámoslo así. Ya tienen protocolos, ya existen partes que están encargadas de, o personas que están encargadas de ciertos sistemas y todo. Y entonces, para un emprendedor, sí es importante buscar el objetivo de convertirse en un empresario para poder hacerlo autosostenible, Sí. ¿verdad? Porque, Incluso para gemir tiempo. claro, es que ese es el fin y el objetivo. Y nosotros tenemos que entender de que el dinero no es el objetivo final, sino que el objetivo final es expresar a Cristo en todas las áreas de la vida y en este caso en los negocios. Entonces ahí podemos empezar a crear nuevas ideas, tener innovaciones, porque sin lugar a dudas siempre vamos a tener trabajo por hacer. Como empresario uno siempre puede estar ocupado, como emprendedor aún más, porque no tienes nadie que te ayude. Pero el mantener una vida integral, el cuidar de nuestra salud, poder dar un buen testimonio delante de los hermanos de la iglesia, el tener tiempo para estudiar la palabra de Dios, son cosas que tenemos que buscar como prioridad. Y bueno, casi que conectando con tu otra pregunta, que era antes, era eso de aprender a balancear el tiempo. Y eso es algo que me encanta, que es un tema que habla mucho Cristiano, que es no estar aprisionados por el tiempo, Sí. no estar cautivos por el tiempo, sino que uno tomar el control. Exacto. Entonces, si podrías expandir un poco más de eso, porque yo sé que el convertirse de emprendedor a empresario es una etapa muy dura para algunos y que puede tomar mucho tiempo, mucha dedicación, pero ¿cómo manejarse? Nosotros tenemos que entender que es una jornada, ¿no? El emprendedor es lo que está en desarrollo del negocio. El empresario es lo que ya desarrolló y el negocio ya está, como dijo Julio, está establecido. Pero en la vida nosotros también estamos en constante desarrollo. Y lo que más me encanta es que yo aprendí algo, que tenemos que sacar la mirada de una llegada final, de un blanco final. en el fin, e entender que la vida se trata de la jornada. Jesús es el camino, no solamente el principio y el fin, es el camino. Entonces, ¿cómo disfrutar de la jornada? Ahí está, porque administrar las cosas que están listas tiene un peso, pero administrar durante la construcción tiene otro peso de sabiduría, porque mucha gente para desarrollar un negocio, para se tornar un empresario, pierde toda la familia en medio de la jornada de la construcción de emprendedor a empresario. Yo ya incluso conté a Julio hoy de un jefe que yo tuve en el principio de mi carrera, que el hombre construyó una empresa enorme, pero cuando tocó su punto más alto, perdió toda la familia. ¿Qué pasa? ¿De qué sirve para construir todo, perder lo más importante? Entonces, la vida no es lo que va a construir en el fin, es la jornada. El administrar la jornada requiere de nosotros una sabiduría para la administración del tiempo, porque durante la jornada no se puede perder el enfoque de cuidado con la salud, de la administración de su vida espiritual, de la administración de las amistades. Hoy, más do que nunca, las encuestas de neurociencias te muestran que la gente que llega bien en el fin son gente que construyó relacionamientos saludables, gente que está cercada de amistades de verdad, que no son muchas,
pero cuando usted entiende que el Señor te dio un amigo por la vida, tiene que separar tiempo para invertir, porque mira, se pone todo su enfoque en trabajar, se pierde los amigos también, no tiene tiempo para los amigos. Entonces, la gestión del tiempo es muy importante durante el proceso, porque después se queda más fácil. Claro, claro. Sí. Excelente. No, Aquí y antes de que procedas, yo creo que es muy importante recalcar de que tal vez esto, bueno, yo siempre he dicho que aquí en Caleo Business nunca se tiene que tener la mentalidad de que el día de mañana voy a ser un millonario o cómo me van a dar la clave para convertirme en el siguiente empresario, sino que esto que estamos hablando ahorita es muy fundamental porque son fundamentos para cuando ya estés o cuando Sí. estés por medio de la construcción, tengas esto en mente. Por más de que vos digas, esto no me sirve ahorita, pero créanme que en algún momento Va a ser. llega el momento donde te recordás y dijiste, wow, lo que Cristiano habló en esta noche Sí. sirve. Y entonces tener un criterio ya formado es sumamente importante porque esto nos va a ahorrar el tiempo para cuando te toque despedir a alguien, ya saber cómo Sí, reaccionar. exacto. Tal vez Cuando te ahorita no. toque también la oportunidad que llegaron, porque hoy puede ser que usted esté peleando por un poquito de plata para empezar su negocio, pero puede llegar el momento, como dijo Julio, que la gente va a servirte, mira, yo tengo crédito para ti, y usted va a recordar de lo que estoy hablando, que no es solamente porque hay crédito que el Señor está en eso. Tú tienes que saber filtrar lo que está llegando en sus manos, se tiene que recibir o no. Ujú. Ujú. Claro, aquí tenemos una definición de parte de Caleo. El emprendedor inicia, se pone en marcha, ejecuta la idea inicial. El empresario la ordena, la sostiene y la hace crecer. Perfecto. Bien, aquí tenemos un comentario, dice Guillermo, para mí cuando el negocio no depende de mí es cuando pasamos de emprendedor a empresario. Muchas gracias por el comentario. Después tenemos a Jonatas Porto, un comentario en portugués que yo ya puedo leer en portugués. Dice, buenas noches. Cuando você tenés certeza que el propósito de Deus para você era emprender. Yo creo que una de las cosas que nos hace saber el propósito es o que nos enoja y o que nos encanta. Entonces, yo me recuerdo cuando iba a las primeras reuniones con mi papá, de que él también construía predios, pero era contratado por alguien y tenía que hacer la prestación de cuentas como un contabilista. Y la gente se quedaba siempre, no, ¿por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Y yo me quedaba loco, yo hablaba, ¿cómo se puede hacer eso teniendo que prestar cuenta de cada detalle para gente que no entiende nada de construcción? Y yo salí de la primera reunión a ver, papá, ¿cómo soporta eso? No, porque es así, yo no nací para eso, yo voy a hacer mi cosa, no tengo que dar satisfacción a nadie, voy a construir las casas, quien quiera comprar, compre, no voy a explicarlo. Claro. Entonces, yo creo que uno sabe cuando se enoja, hay para gente, es muy natural el proceso de prestación de cuentas, de hacer, para mí no. También nunca me gustó de algo muy parado, tú sabes, alguien que va a trabajar en una industria se queda años haciendo siempre la misma cosa. A mí me encantan los retos de la vida, la dinámica del empresario, cada día algo distinto. Hay gente que no, que piensa, no, son muchas emociones, es mucha presión, son escenarios distintos. Entonces, usted va percibiendo a lo largo de la vida lo que usted tiene de talentos, de dones naturales que te hacen funcionar bien, ¿no? Ok. Aquí dice, Nico dice, entender que hay un proceso antes de lograr el objetivo. Jesús estuvo 30 años en anonimato antes de que su ministerio comience. Dice, muchas gracias por tu comentario. Mira, yo tenía ahí. Sí, sí, adelante, adelante. Porque mira, yo estaba hablando con Azul hoy y le decía de que el ser empresario es como que algo en lo que te convertís. O sea, una mentalidad de administrador, una mentalidad de empresario, es algo que se convierte y entonces, por ejemplo, vos mirás a alguien y vos ya sabes que es empresario por cómo reacciona, Sí, por cómo se maneja, su manera de resolver problemas. Entonces, ¿cómo cultivar una mente empresarial? Porque creo que no es como que de la noche a la mañana
se llega a todo, sino que es algo que se cultiva. Y bueno, como habíamos hablado, o sea, el empresario es bueno para resolver problemas. No se pone frustrado cuando le tiran 10.000 cosas hacia uno. Entonces, ¿cómo pensás vos de que se puede construir una mente empresarial? ¿Cómo se puede desarrollar una mente empresarial? Porque si vamos así, tratando de decir, bueno, ¿cuáles son los 3 tips para hacer esto? ¿O cómo logro acortar un camino? Pero si algo he aprendido yo es de que la manera más fácil de acortar un camino es por alguien que ya lo pasó. Mm. Sí, yo creo que hay distintos tipos de empresarios. Yo me identifico mucho con el tuyo porque son muy parecidos las características. Pero, por ejemplo, yo ya estuve en sociedades, en parcería, que uno era los que desarrollaba, tenía la mentalidad de las cosas nuevas, y otro que ordenaba las cosas. Son empresarios distintos. El apóstol L también era un empresario, pero muy distinto la manera de manejar las cosas de lo que yo hago. No puedo decir que una es mejor que la otra. Entonces, porque yo tengo una manera de hacer que me identifico con la tuya, porque me gusta resolver rápido, hacer muchas cosas al mismo tiempo. Hay otros que van uno por vez, más ordenado. Entonces, para mí lo que percibo que hay una gracia de administración que está muy conectada también con la gracia apostólica, que es distinta de la gracia del pastor. El pastor tiene muchas veces la naturaleza de cuidar uno a uno, la paciencia de cuidar uno a uno. El apóstol tiene una visión más global. Entonces, yo creo que la naturaleza de Cristo en nosotros aporta algo que ya nos ubica. Por ejemplo, la naturaleza apostólica tiene una gracia de administración. Todo apóstol por naturaleza es un administrador. Sí, entonces yo creo que cómo se desarrolla, para mí el desarrollo está siempre conectado con lo que Cristo, con que Jesús dijo a los filipenses, que aprendió por medio de lo que pasó en la obediencia que tuvo. Entonces, el aprendizado está conectado a la madurez y la obediencia. Si yo tengo la clareza que tengo que madurar, aunque que tenga la característica natural, y que me pongo a obedecer, a escuchar consejo, entonces voy a desarrollar el don que ya está. Entiendo así. Pero tú piensas así, quien no tiene don no puede emprender. No, no es eso. Es lo mismo que usted tomar un jugador de fútbol. ¿Quién piensa que tiene más talento natural? ¿Alguien como un Neymar o, por ejemplo, Cristiano Ronaldo? Talento natural de habilidad. Neymar. ¿Quién se desarrolló mejor? Cristiano. Entonces, lo mismo, podemos no tener el don natural, la habilidad para emprender como Neymar, pero tenemos el esfuerzo de Cristiano, dedicación, estudio. Entonces, uno puede se meter algo muy bueno si tuviera la dedicación, el esfuerzo de aprender. Y eso tiene que tener disciplina, obediencia. Excelente. Gracias a todos los que siguen comentando. Tenemos 8 minutos aproximadamente, así que ya vamos terminando. Mirna agradece la respuesta, dice muchas gracias. Bien, quiero entrar a una pregunta que sé que va a tocar algunos fundamentos en algunos de por aquí. A ver, voy a hacer una pregunta a los, ¿qué? 80 que estamos por aquí, me parece a mí. ¿Aquí alguien alguna vez, llamémosle esta palabra, no ha logrado el cometido, ha fracasado en algún negocio, emprendió y no se logró, invirtió y se cayó todo, perdió dinero, no se logró? Entonces, no sé si pueden levantar ahí su manita y si no, pues quédese en el anonimato, el Señor lo sabe. Bien, esta pregunta va dirigida a esto. A veces quedan pensamientos, quedan temores, queda miedo, queda insatisfacción. Entonces, a los que no les ha ido bien por una u otra circunstancia, ¿qué les podríamos decir? A mí me gustaría hablar algo porque, mira, yo ya tuve la oportunidad de vivenciar eso. Yo crecí mucho, yo incluso
por alguna manera, por algunas veces fue electo en mi ciudad el empresario del año, con la constructora, el empresario más joven. Entonces, tuvo un tiempo que naturalmente yo tenía mucha confianza en mí mismo, porque las cosas que lograba hacer daban cierto. Pero tocó un tiempo que las cosas empezaron a dar errado, y mucho errado. Perdí mucho, perdí empresa, perdí la plata, parece que perdí junto la confianza. Tú sabes que cuando uno pierde la confianza es como si eh, fuera envolvido, involucrado en un temor que piensa nunca más voy a lograr hacer lo mismo. Entonces, me gustaría hablar a usted que intentó hacer algunas cosas que no fue bien, o tal vez algunos que ya son más grandes aquí, que piensan, no tengo más tiempo para desarrollar porque lo que entendí no funcionó, no me voy bien en los negocios. No sé si ustedes conocen el dueño de KFC, ¿se llama? KFC, sí. El KFC, el dueño empezó el KFC con 80 años de edad. El hombre intentó muchas veces y fracasó. Después, con 80 años, fue a producir un negocio que se puso billonario con 80 años. Entonces, primero, no desistir. Segundo, entender cuándo está en el cárcel por el temor, porque yo me puse en ese lugar por un tiempo. Estaba en un cárcel de temor porque la frustración no me sentía más confiante que podría ser. Y fue el Señor que me sacó, el Señor que me mostró y me dijo, no, la misma fuerza que usted tuvo para producir está ahí. Usted no perdió la capacidad. Entonces, fue el Señor es poderoso para volver a rescatar en nosotros la confianza, la esperanza y el entendimiento que sí es posible, por no importa cuántas veces tenga fracasado. Si el Señor te pone en el corazón la gana de intentar otra vez, intenta, porque no sabe cuándo va a lograr el éxito. Entonces, tenemos que seguir. Entonces, yo sé que muchas veces nos quedamos esclavos de los fracasos que tuvimos, pero es interesante que cuando miramos la Biblia, en la Biblia miramos la gente que fueron los vencedores del Señor, los héroes de la fe, héroes de la fe, no fueron gente que todo se pasó bien, pero fue gente que perseveró intentando hasta llegar al fin. Entonces, tenemos que seguir. Amén, amén. Quiero leer aquí comentarios. Algunos, pues, afirmaron que han tenido algunas situaciones. Sí, 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 sí. Carolina dice, de hecho, esa es mi inquietud de volver de nuevo a emprender. Me quedó miedo por muchas situaciones, Sí. pero aún tengo el anhelo de querer hacerlo. Sí. Ajá, y después nos sigue comentando, vamos a darle respuesta. Só voy a Sí, recordarte un punto, porque aquí yo creo Para que Carolina. para Carolina, Carolina, déjame decirte algo. Tú sabes que American Airlines, la compañía aérea de Estados Unidos, una de las más grandes, prefiere contratar pilotos para sus aviones que ya tuvieron problemas incluso de caer con aviones do que los que nunca tuvieron problemas. Me parece algo Claro, extraño, ¿no? sí. Pero lo que dicen ellos, que los que tuvieron problemas nunca más van a volver a dejar los mismos problemas. Entonces, nosotros tenemos que entender que los errores que tuvimos en el pasado nos hicieron mucho mejores. Nunca más vamos a dejar lo mismo. Entonces, cada vez que usted comete un error, está más cerca de hacer las cosas mejor. Entonces, hay que seguir. Gracias, apóstol. Carolina, por ahí te vamos a dejar el contacto para que podamos seguir conversando. Quiero recordarles que próximamente tendremos las asesorías ya personalizadas que se vienen en breve, pero hay que llenar todo lo que nos comprometimos desde el inicio, así que Julio dará las instrucciones más adelante o en la siguiente clase. Por ahí dice Ruth, yo creo que los cristianos no fracasamos. Esa palabra es fuerte. Dice, creo que al final todo nos ayuda para bien. Bien, vamos a ir ya concluyendo por amor a todos, a los estómagos, al hambre, pero la verdad es que ha sido un conversatorio muy enriquecedor
Para ir finalizando, si alguien tiene una pregunta más que ponerle, pues yo puedo leer una más por cariño a todos. Perdón, pusieron una en portugués, dicen. Yo ya puedo leer portugués. Dice, Cristiano, no sé si está un poco complicado, voy a dejar que el apóstol lo lea porque sí. Una dica. Uma dica para quem está começando a empreender em 2026. Uma dica é uma sugerência, um consejo, um consejo para quem está começando a empreender em 2026. Mira, se fuera a dar un consejo, primero un punto que tratamos aquí, sea lo que va a empezar, se va a empezar a hacer una torta para vender, se va a empezar con un restaurante, se va a empezar, lo que va a empezar, tiene que poner en su mente que tiene que tener excelencia. Los mejores productos, el mejor atendimiento. Hoy hay mucha gente haciendo muchas cosas. Nosotros tuvimos la tarde hoy juntos. Mira, si pasamos por un restaurante, si pasamos por una tienda, siempre estoy mirando la oportunidad. ¿Por qué la oportunidad? Porque la gente que está sirviendo sirve mal, porque los productos que están ofreciendo no son buenos. Entonces, hay muchas oportunidades. Es solo hacer lo que los otros están haciendo mal. Haga usted bien hecho. Hacer con excelencia. Entonces, se va a empezar algo. Seguro que usted va a empezar a hacer algo que alguien ya está haciendo. Pero lo que tiene que hacer mejor, con más calidad, el atendimiento. Mira, la cuestión de los próximos años va a ser atendimiento. ¿Cómo trata a la gente? Porque cada vez más otra vez, por la inteligencia artificial, las cosas están muy mecánicas. Entonces, cada vez la gente va a se destacar cuando se hizo mejor el atendimiento de la gente, tratar bien a la gente. Entonces, el consejo, sea excelente, el mejor lo que va a hacer. Amén. Quiero leer una frase que tenemos por aquí y es que la automotivación podría empujar por un tiempo, pero la evidencia de Cristo en nuestro interior sostiene lo que hacemos con permanencia. Amén. Amén. Bien, vamos a ir concluyendo y quiero dejarle la palabra a Julio porque tengo aquí algo con lo que queríamos cerrar y era sobre qué consejo podríamos dejar en esta hermosa mesa donde el Señor ha estado pues produciendo vida literalmente a cada uno de nosotros y a los que están virtualmente. Entonces, antes de pasar a esta pregunta, más que allá, ¿qué consejo, sí, qué consejo podríamos dejar para esta clase, para esta conferencia? Y le voy a dejar el uso de la palabra, como quiera cada uno responder, sin antes terminar de leer algunos mensajitos donde hay personas que agradecen, donde Carolina también agradece, donde Vilma nos dice que cada año dice que este es su año, pero aún todavía no ha logrado levantarse después de que perdió todo. Ajá. Después Horacio dice que en un emprendimiento, que cuáles consideraríamos que fueran los 3 puntos claves para cuidar. Y por último, teníamos una pregunta que dice que qué sistema de gestión financiera les ha ayudado a llegar a donde están hoy. Yo sé que hay muchas preguntas que responder. Yo creo que esto hasta podríamos hacer una segunda conversación con otra voz en off, ¿verdad? Nos la estamos pasando muy bien por acá y espero que esté también ahí en casa, donde quiera que esté. Pero bien, si no respondemos algo, tolérenos, no se vaya a ofender con ninguno de nosotros, solo es por cuestión de tiempo y espero que tengamos otro espacio, pero quisiéramos finalizar en qué podemos dejar como consejo después de este conversatorio en donde surgieron muchas situaciones, así que les voy a dar el uso de la palabra. No, a mí sí me gustaría decir de que primeramente como hijos de Dios y cuando la vida de Cristo está en nosotros, nosotros tenemos una mentalidad de esperanza. Nunca es una mentalidad de pesimista ni de muerte. Y este 2025, cuando más se levantó mi negocio, es cuando más mal le estaba yendo toda la economía en Estados Unidos. Y el tener una mentalidad sabiendo de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con excelencia, sabiendo de que nuestro fin es poder servir a la gente, es lo que me hizo diferenciar de los otros que están en el mismo mercado que yo. Y entonces esa mente de esperanza, esa mente de saber de que lo estamos haciendo con un propósito, con una
eh, manera de pensar para él, creo que nos destaca y entonces, sea una economía mala, sea una economía buena, siempre hay oportunidad. Y entonces no podemos dejar de que las noticias, de que nuestras experiencias pasadas, de que todo lo que esté pasando a nuestro alrededor gobierne lo que nosotros podemos controlar. Y entonces, creo que ese sería como que mi consejo, porque aún en la calle hoy en día se escucha de que la economía de Estados Unidos no está bien, que está dura la situación. Y este año 2026 está comenzando mucho mejor que mi año 2025. Entonces pienso que podemos enfocarnos en lo que nosotros podemos controlar, nuestro sistema de calidad, nuestro sistema de atender a la gente, el servicio al cliente, y enfocarnos en eso, no en lo que puede estar pasando en la economía, en los problemas, sino que realmente en qué es lo que podemos controlar y siempre tener una mentalidad de esperanza. Amén, buenísimo. Aquí dejamos una encuesta porque ¿quieren parte 2? Aquí todos tienen que poner que sí, güey. No, y aquí ya están poniendo algunos sí, parte 2, cositas así. Así que pueden responder la encuesta cuando estemos finalizando aquí. Así que, Apóstol, disculpe si lo interrumpí No, ahorita. no me interrumpió. Yo voy a tener la oportunidad, me toca ministrar en el aniversario de la iglesia aquí en Fort Myers, y yo creo que Pedro preparó algo viernes enfocado en los jóvenes. Estaba orando y buscando del Señor una palabra, y el Señor ha hablado mucho conmigo ese año sobre el libro de Apocalipsis, porque estamos tratando de hablar de la expresión de Cristo, y Apocalipsis se trata de la expresión de Cristo. Me llama mucho la atención que hoy como iglesia nosotros muchas veces encontramos gente frustrada, principalmente los empresarios, porque los negocios no van bien. Y Apocalipsis, cuando tratamos de una iglesia que es la iglesia de la Odisea, era una iglesia que tenía muchas cosas empresarias, emprendedoras hablando que estaban bien. Tenían riqueza, eran productores de confección de tejido, de ciencia, hacían colirio, y todas las cosas naturales que hacían bien, el Señor los confronta. Usted no pasa de ciego, pobre y nu. No tiene que tomar de vestidura mía, tiene que tomar mi colirio, tiene que tomar de mi oro, porque las cosas naturales que usted piensa que son buenas no tienen valor alguno. Entonces, si tengo un consejo para ti, no es tu negocio que va a traer satisfacción en su vida. Lo que falta a nosotros es el amor al Señor. Nosotros tenemos que volver a nos apasionar por el Señor, porque en Él está la vida, en Él está la fuerza, en Él está la alegría. Hay gente que dice, no está bien porque mi plata, porque mi negocio. No, la plata, los negocios van y vienen, pero lo que nos produce una alma estable es amar al Señor. ¿A qué punto usted ama al Señor de verdad? ¿A qué punto el Señor es suficiente en su vida? ¿O qué usted está dispuesto a hacer por amor a Él? Porque para mí lo que resume la vida es lo cuánto nosotros amamos a Él, lo cuánto la vida de Él absorbió nuestra vida. Y ahí todo es consecuencia. Los negocios, perder, dañar, todo es consecuencia. Pero tenemos que volver a nos apasionar por Él. Lo que nos hace avanzar en la vida, el amor por Él, no es el negocio. El negocio es un punto. No tiene la relevancia de lo que es el amor a Él. Porque cuando el Señor dice, tengo contra ti que se olvidó del primer amor, no habla de un pecado que nosotros hablamos, el adulterio, le robó algo, no, porque perdió el amor. Nosotros podemos seguir emprendiendo, haciendo negocio, produciendo plata, pero ya no tenemos más el amor por Él. Y ahí, aunque naturalmente parezca que las cosas van bien, para el Señor nada tiene valor. Entonces, tengo un consejo para ti en 2026, que puedas volver a poner los ojos en lo cuánto te ama el Señor, lo cuánto está dispuesto a gastar sus días por Él. Porque después de eso, empresario, emprendedor, dinero son todo consecuencia.